Las relaciones esas de que hablábamos de confundir la realidad y el arte, quizá tienen para mi mente en este momento dos arquetipos. Uno, sin duda alguna, es Las Mil y una Noches. Para mí el libro más maravilloso de la literatura universal. ¿Cuál es la maravilla de que Sherezada, para que no la maten, tiene que contar cuentos? Porque si dejara de contar, muere. Entonces, la vida es contar. La vida como vida es gracias al arte. Esa es una de las más grandes síntesis que hay y que explica por qué los hombres, los seres humanos, crean, porque tienen que vivir. Y el otro arquetipo de esa actitud es el Quijote. De tanto leer, el Quijote ha enloquecido y quiere vivir lo que ha leído. Y entonces su vida se vuelve un libro. In my solitude, you haunt me with reveries of days gone by. In my solitude, you taunt me with memories that never die. Luis Huáscar Antezana Juárez, hijo de Luis Antezana y Raquel Juárez. El primero de 6 hermanos, nació en Oruro en febrero de 1943. Su padre trabajaba en la mina de Biloco, fue contador. Un par de años más tarde, Luis y su esposa Raquel conseguirían el contrato de la administración del Cine Teatro Municipal de Suipacha en Tupiza, Potosí. Luis apenas tenía 4 años. Esta experiencia sería decisiva en su vida. Yo tenía un recuerdo, debe ser una de las primeras películas que vi. Tenía el recuerdo de un tipo que se arrastraba hacia una ametralladora y comenzaba a disparar. Y unos caballos huyendo. Tenía un recuerdo y no sabía qué era. Un recuerdo, y bien fijo, un tipo arrastrándose ante una ametralladora y una tropa de caballos corriendo. No, you fool. You weren't kidding Maria about that talk. Ya tendría yo unos 16 años, estaba en un tiempo pasando una vacación en La Paz. Y claro, siempre me escapaba para ir al cine. Y me recuerdo hasta el cine, me fui al cine Miraflores para ver una función doble. Yo estaba viendo la función cuando comencé a ver una película donde sucedía esa escena y yo comencé a llorar como un descosido. No, they can't stop us ever. She's going on with me. Yes, right. Era esa escena que había visto en mi niñez, era el final de Por quien doblan las campanas con Gary Cooper e Ingrid Bergman. Entonces, desde esa época tengo recuerdos de películas, cientos de películas mexicanas, centenas. Imagínate que son 5 o 6 años viendo cine todos los santos días, sábado y domingo incluido, y sábado y domingo con 3 funciones al día. Tupiza, ese pequeño valle rodeado de montañas, ubicado a 260 kilómetros al sur de Potosí, cerca a la Argentina,
le daría también la opción de acercarse a otra forma de arte. Por otra parte, también en Tupiza, mi niñez por lo visto ha sido decisiva para mí, eso lo veo en retrospectiva, ¿no? También en Tupiza me nació la enfermedad de admirar el juego lindo en el fútbol. Mi padre me llevaba a ver, no recuerdo si eran los sábados o los domingos, los partidos que jugaban los equipos de Tupiza. El equipo creo que se llamaba el Huracán, y había un chango que era una maravilla, y que todos queríamos ir a ver a ese muchacho. Había sido pues, Víctor Agustín Ugarte. Se lo llevaron después al Bolívar y se volvió Ugarte. Luis dedicó sus estudios fundamentalmente a la literatura. Se decidió por la docencia. Su gusto por las letras lo llevó a aplicar becas de posgrado sobre análisis literario en los Estados Unidos, hasta encontrarse en Lovaina con las nuevas formas de la lingüística. Más tarde sacaría un doctorado en letras y publicaría varios libros sobre estudios literarios e investigaciones. Su trayectoria de catedrático, escritor, ensayista e incansable investigador sería reconocida por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia con el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanas. Hoy, Kachin Antezana es reconocido como el crítico de literatura más importante de los últimos años. Ir a la escuela, aprender a leer, escribir, para mí fue algo más porque se volvió a la larga mi profesión. No solamente mi profesión, sino todo mi trabajo y de investigación y de docencia, todo ha circulado en las letras. No tenía ningún presentimiento de que iba a seguir esa vía, pero sí de que ya era un vicio, porque que rápidamente, aparte de aprender lo elemental, se aceleró con la lectura de revistas de historietas. Había muchas adaptaciones en historieta de libros, ¿sí? Así que sé yo, Salgari, por ejemplo, Sandokan, o todo Julio Verne, La isla misteriosa, El capitán de 15 años, 20.000 leguas submarinos, también estaban en historieta. Príncipe Valiente, de periódico, historieta, etcétera, etcétera. Entonces, era fácil hacer la transición. A veces primero leía generalmente la historieta y después el libro, ¿no? ¿De dónde viene Kachin? De mi abuelo. Y en la Argentina a los Óscares les dicen cachos. En Bolivia también algunos, por ejemplo, el más famoso de todos los Óscars de Bolivia es don Óscar Cacho Soria, el guionista de cine. Entonces a los Óscares les dicen cachos. Cuando yo nací me bautizaron como Luis Huáscar y mi abuelo oyó Luis Óscar. Y dijo, cacho, pero como es guauita, es recién nacido, Kachin, se quedó desde que he nacido. Don Kachin, claro, es Don Kachin. Y después, claro, era muy íntimo, pero ahora todo el mundo ya me trata de Kachin, Kachin, Kachin. Sin duda el Kachin es el crítico de literatura boliviana más importante de la segunda mitad del siglo XX. ¿Sí? Es un referente, muchas de sus lecturas son las que han producido ciertos clásicos, hay un cierto efecto canonizador, de hecho, es decir, leemos muchos textos porque los ha leído el Kachin de cierta manera. Ha leído literatura como pocos lo han hecho en la literatura boliviana. El año pasado se ha publicado una antología sustancial de sus ensayos y eso permite ver el universo de lecturas que ha tenido Kachin, ¿no? Releyendo esas páginas uno puede encontrar que como pocos ha
contribuido, yo diría, a darle forma a la literatura boliviana, ¿no? Hay esa vieja idea de la crítica que dice que la literatura es una suma de obras y autores sin forma, ¿no? Hasta que alguien lee eso, y al leer eso ordena. Estos son de esta generación, estos son de este tipo de novela, estos son antes, este es precursor de este. Le da un orden, le da una forma. Yo creo que Kachin forma una trilogía y continúa una línea fundacional de la crítica en Bolivia que podría trazarse desde Gabriel René Moreno, ¿verdad? Carlos Medinaceli y el tercero, ¿verdad? El continuador de esa línea sería Kachin. Que es un papel que yo creo está modelado en parte en la obra del otro gran crítico de la literatura boliviana del siglo XX, que es Carlos Medinaceli, que en condiciones muy adversas, que con muchas dificultades, y sin que nadie se lo pida prácticamente, articula por primera vez eso que llamamos literatura boliviana. Porque los creadores lo que crean son poemarios, novelas, libros de cuentos. Pero el que crea una literatura, y eso lo decía Octavio Paz, es el crítico. Es decir, es el que relaciona, el que articula, el que crea una tradición. Y el papel del Kachin en eso es fundamental, como fue fundamental en el siglo XX Carlos Medinaceli, y como de alguna manera lo fue en el XIX, fueron los textos críticos de Gabriel René Moreno, que es prácticamente nuestro primer crítico serio de literatura. Después de estar en Tupiza, mis papás retornan a Oruro, ¿no? Y voy a estudiar, a acabar la primaria y luego saldré bachiller en el Colegio Alemán de Oruro. Aquí he jugado igualito. Sigue como está. Y aquello, ahí hemos hecho el sexto de secundaria. El quinto y el sexto de secundaria. En ese. Sí, yo nací en 63. Yo ya era bachiller. En esa grada era el arco de fútbol para jugar con pelota, con cachina. Jugábamos cachinas ahí, con cachinas en el recreo. Fútbol con cachinas. Y el baño de los profesores era el otro arco. Esto no había, ¿ves? Aquí hemos aprendido a bailar rock and roll. '60 es. Este es el primero. El primero de la derecha y el otro era mi prima. Buenos amigos han sido. Bueno, en el mundo de la literatura, como me sucedió también a mí, al Kachin uno lo conoce antes de conocerlo. Entenderás que mi conocimiento de Kachin es a través de los libros, del texto, del lenguaje, ¿no? Entonces, más allá de mi relación personal, ¿no? O sea, mi admiración a Kachin está todo, creo que en libros, ¿no? Porque obviamente uno tiene lecturas obligadas del Kachin, en algunos casos, como fue en el mío, por razones de texto académico, y de ahí uno se engancha. Y claro, la impresión que me produjo el Kachin fue muy importante para mi vida posterior, porque por un lado me encontraba con alguien apasionado por lo que hacía, ¿sí? Que era leer, y dos, descubrí en él la posibilidad, todavía para mí no del todo clara, de que uno podía
construir una vida haciendo precisamente eso, leyendo. Lo primero que sorprende de Kachin es la sencillez de su sabiduría, ¿no? Él logra transmitir, ¿no?, de una manera muy simple ideas muy complejas. Y luego llega a ser pues un mito. Te estoy contando mi experiencia particular, pero que compartíamos con los compañeros. Nos los había presentado Rubén Vargas, este poeta que era nuestro profesor de poesía en ese entonces. En ese momento, viendo al Kachin, descubrí que quizás podría hacer eso y que sin que descubran la escandalosa noción de que uno está haciendo lo que le gusta y de paso sobreviviendo a partir de eso. Bueno, al principio, más que una conversación, yo le escuchaba, ¿no? Porque él obviamente hablaba de literatura y tenía esta debilidad por el fútbol. Sí, la literatura, por donde empezó nuestra relación, la música, y no sé si colocar al principio o en tercer lugar el fútbol. Pero hablar de fútbol con Kachin es otra experiencia. Él tiene una perspectiva, ¿no?, para gozar el fútbol distinta, digamos, a los demás. Yo comencé viendo fútbol admirando una calidad extraordinaria, no cualquier calidad, no la de mis compañeros de patear pelota de trapo, etc., sino que en la cancha de Tupiza el que jugaba era Ugarte. Es como si hubiéramos ido a una canchita cualquiera, en un pueblito cualquiera, y hubiéramos visto jugar a Messi, o a Maradona, o a Pelé. Y hemos ido juntos, me ha acompañado de una manera muy solidaria a algunos partidos de la Aurora, ¿no? Recuerdo uno que fue terrible porque Aurora está, igual en los años 80, Aurora tenía alguna posibilidad de algo y jugó contra el Bolívar campeón de ese entonces, un poderoso equipo. Y tuvimos nosotros, fuimos con Kachin a General, con la idea de estar además con la hinchada de la Aurora y todo, un jueves en la noche, que fue una de las noches más espantosas de mi vida, porque perdimos 8-1. Y yo no quería hablar de fútbol y Kachin, bueno, creo que empezó a hacer análisis de los golazos que metió el Bolívar, ¿no? Tifosi es la palabra italiana para hincha, hincha de fútbol. O sea, tú eres tifosi de un club, ¿ya? Pero me encanta esa palabra tifosi, porque tifosi quiere decir enfermo de tisis. O sea, cuando tú te haces hincha de un equipo, te enfermas, estás contagiado y además a muerte, porque el tifus antes era muerte, ¿no? Entonces, las identidades que se logran en base a los clubes son identidades tifosi. Y entonces se pueden matar, digamos, entre River y Boca, ¿ya? Pero curiosamente, cuando van a la selección nacional es otro tipo de identidad. Ya no se pelean, sino más bien están juntos. Pero ya no es la identidad básica, sino es lo que se llama una meta-identidad. Nacional. Oí hablar de Garrincha en el Sudamericano del 57, es decir, todo ese Sudamericano es el primero que he seguido en mi vida por radio, pero así fijo, ¿no? A tal hora, a tal partido, la radio, etc. Y ahí comencé a oír hablar de Garrincha. Pero después fui viendo fotografías, documentos, artículos, poco a poco, hasta que vinieron las eliminatorias para el Mundial del 58. Y ahí por radio, por lecturas y por documentales
comencé a ver a Garrincha y a perseguir a Garrincha, pues, ¿no? A ver todo lo que se pueda, todo documental, todo lo que se pueda. Quedé prendado de su manera de jugar al fútbol. Bajo el título de un pajarillo llamado Mané, que es el título de uno de los ensayos, se hizo una compilación de ensayos sobre fútbol y ese libro ha sido traducido al italiano. ¿Por qué se llama un pajarillo llamado Mané? Porque ahí está el ensayo que sirvió de base para casi todo lo que yo he escrito sobre el fútbol, que es un ensayo dedicado a Garrincha, el jugador que, pese a todo, todavía es el que más admiro. Admiro porque es la pura habilidad y casi como show, pero es un show. La gente iba a ver todas las diabluras que él hacía, pero sobre todo porque daba una cosa que considero esencial. Hacía alegrar a todos los que estaban en la cancha. Los de su equipo y sus rivales gozaban viendo a Garrincha, tanto que su apodo no era rey, no era emperador, sino era la alegría del pueblo. Ahí está una de las ideas del lector, ¿no? Él entiende la sociedad como una diversidad de lenguajes, ¿no? La literatura es un lenguaje, un tipo de lenguaje, pero el fútbol también es un tipo de lenguaje, o la política es un tipo de lenguaje, o la ciencia es un tipo de lenguaje, ¿no? En ese sentido él es un lector, es decir, vive como rodeado y fascinado, yo diría, por los múltiples lenguajes que lo rodean, ¿no? Entonces, cuando está viendo un partido de fútbol, posiblemente está haciendo el mismo mecanismo que cuando lee una novela, ¿no? Ve personajes, tramas, situaciones, amores, odios, búsquedas, pérdidas, aventura en la cancha, ¿no? Como pasa también en una novela. Y es capaz de transformar eso en otro lenguaje, en su propio lenguaje, ¿no? Es capaz de hacer de la lectura su escritura, una escritura, ¿no? Yo creo que esa ha sido su tarea y en eso ha contribuido enormemente. Digamos que el centro de sus preocupaciones es la literatura. Esa finta que los atareados años desafía, esa diablura, saudade, canor, esencia, añoranza, transparencia, que la ausencia se presencia. Digo un ratito sobre Garrincha. Bueno, son versos de Borges y de Ricardo Jaimes Freire y de Tamayo, que están entrelazados, para poder describir lo que yo creo de él. ¿Qué otra profesión? Me hubiera gustado ser jugador de fútbol profesional, pero como dice, aquí estoy remedando a Fontana Rosa, tenía dos defectos para poder ser jugador de fútbol profesional, mi pie izquierdo y mi pie derecho. Eso es de Fontana Rosa. Pero es cierto, me hubiera gustado, pero tenía dos defectos, el pie izquierdo y el pie derecho. This suspense is killing me. Cuando uno relee sus ensayos, que cubren unos 30 años o más de trabajo, de cómo ha ordenado nuestra literatura, ¿no? No es un libro, digamos, en el sentido así, una historia de la literatura boliviana, son ensayos y lecturas, como él mismo las llama, pero el conjunto muestra hasta qué punto le ha dado cuerpo a esa literatura, ¿no? Le ha dado organicidad, nos permite tener como un mapa por delante. Entonces ahí destacan algunos autores, algunas obras que siempre lo han preocupado. A mí me gusta el Cachín ensayista, por supuesto, ¿no? Qué sé yo, toda su teoría de semiótica y todo eso a mí me ha ayudado en mi formación como escritora y crítica literaria. Cachín plantea una serie de ideas, pero no concluye sus ensayos, sino que los deja abiertos a posibles futuras lecturas, a posibles exploraciones que otras personas pueden retomar. Son invitaciones a la lectura, sobre todo de literatura boliviana. Si vemos el espectro de su gran cantidad de ensayos, porque su género es más bien el ensayo corto, ¿sí? Y más que la crítica o la investigación es el ensayo. ¿Tiene algún ensayo inconcluso? ¿Alguno que no haya podido acabar?
Cualquier cantidad, centenas, en borradores hay de todo, fútbol, todo, y hasta hay uno que voy a acabar siempre uno sobre los medios de comunicación, se llama Armas de Destrucción Masiva. En ese costado de las cosas está el lado creativo del Kachin. Saber leer es saber relacionar. Entonces uno puede relacionar textos literarios, pero también puede entender el fútbol como un juego de relaciones y la música y la pintura. Y creo que él es esencialmente eso, ¿no? Kachin Antezana es un lector. Esa palabra tiene mucha profundidad y mucho sentido cuando se habla de él, ¿no? Yo creo que es así, encarna el hombre que está descifrando los signos, los libros, con una gran profundidad, con una gran densidad, y va relacionando eso con la vida, con los hechos sociales, con los hechos históricos, con la vida cotidiana, con él mismo, con sus amigos. Entonces es un tejido muy rico. Hablar de literatura con él es realmente hablar del mundo. Y al tratar asuntos aparentemente banales, ¿no? Está estableciendo un lazo, digamos, con consideraciones filosóficas, y eso hace que la conversación con él siempre tenga, ¿no?, este toque de aprendizaje continuo, ¿no?, que es lo que uno siente cuando habla con Kachin. En este momento, por ejemplo, estoy enseñando su texto sobre la salsa. Cómo a partir de la salsa, de su texto que se llama Salsa y Epistemología, que es una reseña de un escritor que precisamente escribe sobre la salsa, cómo a partir de eso él puede hacer acercamientos epistemológicos a lo que significa la identidad, ¿no? Y también todo este juego que él hace entre lo que sería la música europea más apegada a Newton, dice él, y cómo esta otra sería una identidad más apegada a Einstein. Hay una salsa que me gusta. Pedro Navajas. Pero esa salsa viene de una ópera de Bertolt Brecht, la ópera de los 3 centavos. La canción es del diente del tiburón. Yo pensé que era original. No. Die Haifisch hat die Zähne und die Zähne niemand sieht. Ese es el original en alemán, además. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht die Ecke. Entonces es la historia del maleante que está esperando y que lo llaman el tiburón. El tiburón está esperando y va a matar a la chica, igual que en la historia de Y si tú oyes con atención la música, es la música de la ópera de los 3 centavos. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar. En la noche lo vi pasar con la pinta que tienen los guapos al caminar, ¿no es? Totito, tito, totito, tito, totito, ton, tin, ton, 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 el original. Es una joya esa canción, es una de las más famosas. Brecht hizo esa, se llama la ópera de los 3 centavos, es cantada antes de la Segunda Guerra Mundial con Simone Weil, se llama el compositor, y fue un exitazo increíble para el Berlín del bajo mundo, ¿no? Que es lo que recoge en Nueva York, lo recoge en Blades y Colón, pero me encanta esa salsa, es de las que más quiero, pero en sus lecturas, y yo creo que la palabra lectura que él utiliza es muy clara ahí, es sobre todo desentrañar y mostrar los mecanismos, cómo funciona una obra literaria.
¿no? Rara vez él emite juicios, ¿no? Que a veces se asocia mucho la crítica a es bueno, es malo, sirve, no sirve. Eso casi está totalmente ausente en Antesana, ¿no? Él no juzga, ve cómo funciona, ¿no? Es como si desarmara un reloj delicadísimo, y hay manos muy delicadas para eso, y va mostrando los delicados engranajes que hacen que eso funcione, que ese poema produzca esas emociones que leemos, o que esa novela sea capaz de dejarnos en vilo durante horas mientras leemos. ¿Cómo ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Cuando fuimos a Oruro, vivimos en un barrio que se llama La Rotonda. Ahora esa es una plazuelita, pero ahora está bien cuidada, bien con árboles, con césped, de pedra. En mi época era una pampa de polvo con 4 árboles locos secos, y esos 4 árboles no eran en realidad árboles, dependiendo del juego eran aviones o eran castillos, no eran árboles. Y obviamente ahí junto a los postes jugábamos fútbol todo el tiempo. Esta es la casa donde he vivido, porque esta casa ya es de 3 pisos, la nuestra era de un solo piso. Yo me pregunto si aquella ventana no era la ventana que nosotros teníamos, o sea que le han hecho encima, ¿no? Pero mucho más, es una vida muy intensa esos años en La Rotonda, porque al lado de mi casa había un conventillo gigantesco que abarcaba todo el resto de la manzana, pero no, eran cientos de niños. Y claro, eran en el parque donde realmente estaban todo el tiempo, y con ellos jugábamos de todas las 24 horas del día. Allá había una señorita, que después fue comadre, ahijada de mi papá, que nos contaba cuentos. Ella leía mucho, y en las tardes, noches, cuando ya estábamos cansados de correr. Seguro ya también le ha pasado algunos títulos. Sí, Las 1001 noches, por ejemplo, ella. Sí. A fines de los años 60, mis papás lograron tener casa propia, ¿no? Poco a poco, me acuerdo, nos trasladamos a unos cuartos parcialmente acabados, otra parte todavía estaba amurallada. El que sigue a la casa sí. Era el garage, así, y con el tiempo lo han vuelto, y eso paga alquiler, de eso vivía mi madre. Nos vinimos aquí solo con unos cuartitos, yo fui el primero en vivir, para cuidar las puertas y las ventanas de algunos cuartos. Los demás estaban amurallados. Y después, más tarde, ya se vinieron todos. Pero hablar de Zabaleta y decir que a Zabaleta le hubiera gustado Garrincha porque ahí está la alegría del pueblo, es casi una de las imágenes de las masas en noviembre, ¿no? Hay una imagen en un libro de Zabaleta que se llama La formación de la conciencia nacional, cuando celebra el momento en que se hace la revolución del 52 y llega, finalmente llega Paz Estenssoro del exilio a la paz. Y entonces tiene una frase bellísima que viene de Engels, pero él la adapta. Y dice, y entonces las impolutas hordas de los que no se lavan bajaron cantando siempre. Esa frase es bellísima, impolutas hordas de los que no se lavan. Es casi un oxímoron, una contradicción. Bajan del alto a la paz cantando siempre. Siempre era el himno de Lemenere, ¿no?
Pero esa alegría popular. Esa alegría popular es la alegría que contagiaba a Garrincha. Entonces yo quiero entender eso y puedo ayudarme con Zavaleta Mercado. A raíz de la organización de un seminario sobre el pensamiento de René Zavaleta en 1986-87, Kachin hizo, con apoyo del centro Walparimachi, que se dedicaban a hacer videos y películas, hizo algo así como que el primer documental sobre el pensamiento de Zavaleta. ¿No forma parte de ese problema complejo que afrontamos todos, apoyarnos en una frustración sobre todo? Sigue siendo la predominante, ¿no? Pero la buena salud de una ideología se prueba en su capacidad de convertirse en historia. Es evidente que los planteamientos que conocemos bajo el tema del nacionalismo revolucionario han quedado obsoletos, ¿no? Es decir, en este momento mismo deberíamos hablar de una verdadera reforma del Estado que surgió del 52, ¿no? Es decir, es un Estado que ya ha entrado en una cierta fase flagrante de decadencia estatal, ¿no? Zavaleta Mercado no debe entenderse al margen del desarrollo y crisis del nacionalismo. Todo hablando de hace muchos años atrás, ¿no? Y Kachin ya había prefigurado la importancia del pensamiento de Zavaleta. Es más, él es el que promueve la lectura sistemática de Zavaleta. René Zavaleta Mercado me había provocado a estudiar los discursos sociales desde el punto de vista formal con el que yo estudio los discursos literarios, y luego quise dedicarle un tiempo a conocer mejor su obra. En esos años que él va a viajar a Estados Unidos a hacer un postdoctorado y va a escribir un ensayo, ¿no?, muy importante, muy interesante, sobre René Zavaleta, titulado La diversidad social en René Zavaleta. Y creo que él es, él es el que inaugura, digamos, una veta de reflexión sobre el pensamiento de Zavaleta, y que luego se convirtió, digamos, en un referente ineludible del pensamiento social boliviano. Pero también en Tupiza nace el otro vicio de mi vida, y es fácil de entender, no solamente es mío, sino es de toda la familia Antesana Juárez, el hecho de que mis papás trabajen en el cine. Entonces he estado rodeado del cine, jugando con el tiempo 24 horas al día, ¿no? Hay películas que he visto decenas de veces porque estaba ahí metido, yo ayudaba vendiendo pastillas en las funciones. Aquí he visto 70 veces Lawrence de Arabia. Aquí cobrábamos las entradas casi igualito. Y esta es la cama, aquí están las cámaras de proyección, ¿no es cierto? Exacto. Aquí he manejado yo funciones. Sí. Estos son los arcos que dan la luz. No, y tiene un reflector y son arcos de polos de carbón y cobre, y se van quemando, que van dando la luz, y aquí hay cositas para regular cuando a veces se para, y eso en el cine se veía. Porque es exactamente igual casi como cuando yo venía a ayudar aquí. Sí, no cambió mucho. No, nada, era el salón de actos. Creo que había unos poquitos más de asientos. Pero toda la primera parte de Cinema Paradiso, la parte de la niñez del protagonista, es mi biografía. En un pueblito, dando cine, tratando de entrar al cuarto del operador, de meter la cuchara con las películas, de aprender a manejar la máquina, etc.
todo ese pedazo es de mi niñez. Esa parte de mi biografía no tengo que escribir. Véase Cinema Paradiso. Allora questi perché non ce l'hai messi quando hai montato le pellicole? Perché qualche volta non ce l'ho più, è tutto giusto. In sostanza, questa no. Tanto troppe volte si faceva. Allora questi me ne posso prendere? No, scelta mia. Portare le disgrazie e le miserie. Questi mi piacciono. Chi sta italiano? Yo estaba estudiando letras, lenguaje y literatura en la normal. Luego tuve una beca para ir a hacer estudios de posgrado en Estados Unidos. Y solamente cuando llegué a Bélgica, ahí descubrí los nuevos desarrollos de la lingüística, primero, y su aplicación para analizar literatura, que es la semiótica. Kachin fue uno de los que inició también, es decir, la interpretación semiótica, ¿no? Fíjate que su primer libro se llama Elementos de semiótica literaria. Me gustó mucho el tema porque son modelos formales abstractos, los del análisis de los signos de la semiótica. Y yo había estudiado años antes de entrar a estudiar literatura, yo hice 3 años de ingeniería electrónica, y entonces tenía muy buena base en matemáticas. Y Kachin tuvo la gran delicadeza de hacer un texto para estudiantes, ¿no? Una guía, un manual perfecto que no va a perder vigencia, ¿no? Yo tenía en mi cabeza tenía un buen respaldo formal para entender bastante bien la semiótica, entonces me gustó, era fácil, estaba vinculado con el lenguaje, y al hacer mi tesis de doctorado escogí un tema que yo conocía muy bien, o sea, el autor yo conocía muy bien, sabía Borges casi de memoria, pero ¿en qué consistía mi trabajo? En reproducir Borges, no, en analizar Borges con métodos semióticos. Fue tan buen trabajo que la Universidad de Lovaina decidió hacer la primera edición de Álgebra y Fuego, ¿no? No es muy común que la misma universidad haga ediciones de libros. Todos esos años en Cochabamba son también ya los años de la aparición de mis libros, digamos, ¿no? Con Borges fue una afición temprana, me maravilló su prosa, su manera de narrar. Lo conocí cuando estaba en la Argentina, a principios del 60. Yo estuve un tiempo en La Plata, en la Argentina, y ahí empecé tocando la puntita a leer a Borges. Entonces en la Argentina era inevitable leer a Borges, ¿no? Entonces comencé a picotearlo y me fascinó y lo seguí leyendo tanto que desde entonces hasta el día de hoy, pero literalmente no dejo de leer a Borges. Fue invitado a un
encuentro de especialistas en Jorge Luis Borges, que se realizó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Entonces, claro, entró Kachin, dio una conferencia magistral sobre Borges y, claro, el cassette de la conferencia de Kachin fue la más vendida, ¿no? Y la sorpresa de estos amigos fue escuchar que a mucha gente, ¿no?, que había estado en la sesión, que pedía la conferencia del boliviano, ¿no? Al principio, obviamente, sus laberintos, y creo como él que el universo es una biblioteca, así que la complicidad es enorme, ¿no? Me quedaron sus laberintos, sus bibliotecas, sus tigres y sus espejos, donde los espejos, que son ilusorios, te pueden dar una idea del infinito. Y Borges es así, te maneja ilusiones de narración y te provoca una contemplación al infinito. Es extraordinario. Felizmente es una pasión que está respaldada por una admiración universal de su calidad y grandeza, de tal manera que no solamente me puedo distraer leyendo a Borges, sino también me puedo distraer leyendo, pero inagotablemente, sobre Borges. Normalmente los estudios en literatura se han volcado al acto de escribir y se ha teorizado sobre la escritura, cómo funciona la escritura, pero menos se ha teorizado cómo se lee, ¿no? Las teorías de la lectura. Y Antezana ha hecho eso. Ha hecho un gran tratado que yo estimo, no es que yo estime, con seguridad tiene una aceptación amplísima. Para teorías de la lectura tuve una beca de investigación en Alemania, donde estuve 2 años. Con una extraordinaria capacidad de síntesis, de sistematización, abarca todo lo que se ha dicho en torno a ese acto de leer. ¿Por qué Alemania? Porque había la posibilidad de optar a esa beca, por un lado, pero por otro lado porque en Alemania se estaban desarrollando mucho las teorías de la lectura, que a mí ya me interesaban desde que comencé a estudiar a Borges. Borges juega mucho con meter la lectura dentro del texto. Ahí se puede ver casi a un científico sistematizando teorías y traduciéndolas, en el sentido estricto de la palabra, a un lenguaje que pueda ser más amplio. En esa edición actualizada la tapa es muy linda porque está el Yatiri de Arturo Borda leyendo las hojas de coca, lo cual me pareció una buena metáfora para las teorías de la lectura, ¿no? Ese trabajo de investigación lo hice en Alemania. Entonces volví aquí en 1976, volví después de mi doctorado, ya con familia, ya estaba casado, ya había nacido mi hijo Leonardo, poquito después nacería mi hijo Rodrigo y más adelante nacería mi hija Gabriela, ¿no? Entonces ya con familia, toda esa época es de vida cochabambina, enseñando filosofía contemporánea y filosofía del lenguaje, y luego sí ya me arraigué en el Centro de Investigaciones de la carrera de Sociología. Y a mí nombraron director de Sociología en el 86 y entonces le dije, ven a trabajar. No quería. Y durante meses fue, ¿no? Hasta que aceptó. Y fue muy interesante la reacción del rector, de el doctor Picucho, ¿no? Jorge Trigo Andi. Porque le dije al rector que o sea, Kachin ha aceptado ser director del CISO. Me dijo, no puede ser. Me dice, sí, va aceptado. Me dice, entonces hay que hacer el nombramiento, no la resolución ya no más. Además yo lo voy a posesionar. Y fue otra vez, ¿no? O sea, fue el mejor rector que hemos tenido porque tenía esa visión de las cosas. Valoró tanto el hecho de que Kachin acepte entrar a trabajar a la universidad, que me acuerdo en ese vetusto auditorio, un vetusto salón que usábamos como
centro de investigaciones, fue el rector, fue ahí, y él lo posesionó, ¿no? Porque realmente era un hecho que no era inusual, ¿no? Y tal vez Picuch se da cuenta el valor que iba a tener el ingreso de Kachin a la universidad, ¿no? Para empezar, fue director de la revista Creador y director de la revista de cursos, ¿no? La revista del CESU, que ya lleva 24 números, ¿no? También hizo traducciones, tradujo del alemán, del francés, un par de libros de Jean-Pierre Lavaux. Fíjate que fue el fundador de la revista Hipótesis, una revista que, como las otras en nuestro medio, generalmente sucedía en nuestro medio, muy difícil de editar por, ¿verdad?, la escasez de recursos económicos, pero una revista que jugó su papel muy importante. Es una revista dedicada a la literatura boliviana, textos, entrevistas y sobre todo reseñas y ensayos. De o sobre Julio de la Vega, Jesús Urzagasti, Jaime Sáenz, también Blanca Bitucte, había cuentos, había reseñas, estudios, entrevistas. Todas esas cosas son formas grandes de chismear lo que estás leyendo. El mundo es un sistema de chismes. A mí me gusta recordar una frase de él, yo no sé si él mismo la recordará, pero una vez charlando me dijo, ¿sabes qué? La literatura es un chisme, me dice, ¿no? Son dos gente que sientan y hablan de otros, que son los libros, los autores. Oye, ya has leído tal cosa, ya has leído esto, ¿y qué te parece? ¿Ya has visto cómo funciona esto? ¿Ya has visto lo otro? Porque nos pasábamos novedades, libros, descubrimientos que cada uno hacía, ¿verdad? A través de la revista también surgían diálogos, discusiones, sí, amistades también. Hay lo que podríamos llamar el Kachin oral, así como se hablaba de un Borges oral, ¿sí?, que es el que precisamente a través del chisme literario, de esas conversaciones, señala posibles lecturas. Así funciona en buena medida, además, la institución literaria en Bolivia. Y en eso el Kachin es importante, pero es un funcionamiento general. Es decir, uno lee lo que los amigos le dicen que uno debería leer. ¿Sí? Aquí no hay un sistema, por ejemplo, de prensa literaria que nos diga esta novela debería ser leída. Yo la verdad no confío en absoluto. ¿Has leído tal cosa? No, tienes que leerlo, es lindo, te chismean, ¿has visto tal película? No, tienes que verla, chisme tras chisme, y así te diversificas. Y entonces, claro, cuando tú estás entusiasmado, chismeas. Y en ese sentido, claro, cuando el Kachin habla del chisme, habla de esa posibilidad de una institución literaria, ¿no? Aunque el nombre es un tanto institucional también, ¿sí?, que nos permite crear una red de lectura. De alguna manera sus ensayos todos dicen exactamente lo mismo, de diferentes maneras y con diferentes detalles. Y eso que dicen todos es, este texto debería ser leído. Usted léalo. Sáenz es notable por su invención de la ciudad de La Paz, creo, en primer lugar. Se inventó una ciudad de La Paz nocturna, marginal, alcohólica, que se ha vuelto una ciudad medio mítica, y como él también era medio mítico, todo eso converge, ¿no? Y después la pobló con varios de sus libros, Los Cuartos, Vidas y Muertes, El Señor Balboa, Santiago de Machaca, en fin, lo fue llenando de personajes de todo tipo, que es una Paz original, y creó sobre todo la figura de la Parapita, ¿no?, que es un símbolo con su saco de retazos, de basuras, de las que botan, cosido con todo ese famoso fragmento de Felipe Delgado. Creó un símbolo paseño que ha motivado cuadros como los de Arnal, como los de Magda Arguedas,
y que ha motivado, y eso podemos recoger varias imágenes. Hay obras de teatro como las que ha hecho David Mondac. Es que no hay nada. Por un lado, esa creación de una ciudad nueva, es como inventarse, ahí está la paz, pero Sáenz se inventó una paz muy especial que ahora es objeto de turismo, como porque hizo un libro que se llama Imágenes Paseñas, que son las imágenes de su La Paz. Dando volteretas de alegría, me cortaré una mano por cada suspiro suyo, me sacaré un ojo por cada sonrisa suya, me moriré una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 1000 veces, hasta morir en sus labios. Y por otro lado es un terrible y poderoso poeta, ¿no? Eso ha despertado, sobre todo eso ha despertado mucha admiración internacional, que es una poesía de la búsqueda en lo terrible para llegar a la plenitud, es la manera más fácil de decir. Es a la manera de Dante, hay que bajar al infierno primero para luego ir al cielo, ¿no? Ahí hay hartos libros, todos son impactantes y buenos, pero ya de gusto personal, para mí recorrer esta distancia y la noche son extraordinarios. Sí, lo he conocido personalmente, hemos llegado a ser amigos, ¿no? Ya lo conoció cuando ya era un escritor. Sí, yo he llegado tarde a su obra. Es decir, en 1975, que ya es tarde, ya he hecho gran parte de toda su obra poética. En buena medida también Felipe Delgado de Jaime Sáenz se convierte en un clásico de la literatura boliviana a partir de las lecturas del Cachín. Cerruto, sin duda, hay ciertos autores a los que regresa, ¿no? Sáenz es uno de ellos, ¿no? Regresa a su poesía, regresa a su narrativa. Cerruto es otro de ellos, ¿no? Tiene ensayos sobre la poesía de Cerruto, la narrativa de Cerruto, varias cosas. Cerco de Penumbras y Aluvión de Fuego tienen lecturas del Cachín. A Cerruto lo conocí de rebote. El primer trabajo que hice de estudio sobre la literatura boliviana fue un análisis de un libro de Cerruto, Estrella Segregada. Yo mandé eso a Monseñor Quirós, no nos conocíamos, pero él antes de publicar le había mostrado el ensayo a Cerruto, que era su amigo. Cerruto había leído, públicalo, le había dicho, y cuando te pongas en contacto con él, dile que me venga a visitar. Me presenté, etcétera, nos charlamos, le había gustado mucho el trabajo, y comenzamos a hablar, y poco después, el 79, ahora que me acuerdo con la fecha, el 79 me invitaron a enseñar literatura en la Universidad de La Paz. Ritualmente yo llegaba el lunes temprano en la mañana, en avión, y con mi maleta iba a la Cancillería. Y a las 9:30, 10, dejaba mi maletín, digamos, con una secretaria, y a charlar con Cerruto hasta mediodía. O sea que durante un semestre hemos charlado, todos los lunes hemos charlado. Realmente en la poesía de Cerruto cada palabra es precisa y preciosa. Un perfeccionista fatal, pero es fascinante, porque ha escrito 2 de los mejores libros de prosa de la literatura boliviana. En primer lugar, su novela Aluvión de Fuego, que la escribe a fines de la guerra del Chaco, durante la guerra del Chaco. Pero además la escribe prácticamente niño, a sus 21, 22 años, y que hoy con el tiempo sigue siendo una de las mejores obras de la literatura del Chaco. Solamente su único rival debe ser el libro de cuentos Sangre de Mestizos de Augusto Césped, un libro maravilloso. Felizmente, gracias a Dios, se ha ido reeditando harto últimamente. Y el otro libro en prosa decisivo para nuestra literatura es su libro de cuentos Cerco de Penumbras. En Cerco de Penumbras, Cerruto corta con la tradición del realismo puro, que era dominante en Bolivia, e inaugura la ficción. Ahora todos escriben ficción, ya son sueltos, se van por todas partes, se olvidan de que Cerruto ha sido el que
dio el paso del realismo a la ficción, vía los sueños, las pasiones, las locuras, etc. Nos ha mostrado que tenemos una gran literatura, para empezar. Nos ha mostrado que la literatura boliviana es riquísima, que la literatura boliviana vale la pena leer, que hay autores que tienen una dimensión extraordinaria, ¿no? Que es, en términos con letras grandes, una verdadera literatura. Por otra parte, ahí lateralmente los últimos años he trabajado en colaboración con Marcelo Paz Soldán para hacer libros multimedia. El primero fue dedicado a la obra de Jaime Sáenz, que se llama La bodega de Jaime Sáenz. Otro dedicado a doña Gladys Moreno, ¿ya?, que se llama La Pascana de Gladys Moreno. En el CESU organizamos, a raíz de la presentación del multimedia sobre Gladys Moreno, ¿no?, el último acto público con la presencia de Gladys Moreno. Para ese acto, Kachin preparó una conferencia donde hablaba sobre la interpretación. Verlo a Kachin dando una conferencia, ¿no?, sobre la interpretación, con toda la erudición que él maneja, ¿no?, en el Teatro Achá, ¿no? O sea, fue una cosa que a mí me encantó. Cuando él estaba empezando a hablar acerca de la interpretación, y después de hablar de Billie Holiday, Chabela Vargas, Jenny Joplin, dice, y Gladys Moreno, y dice, para que sepan de qué estamos hablando, vamos a escuchar. Entonces hace una señal y el encargado de música del Teatro Achá pone, ¿no?, Sed de amor, una cueca de Gladys Moreno. La vida me duele sin vos, preciosa emisaria de amor, linda flor de arrebol. Entonces era Kachin haciendo la señal, la música que empieza, y Gladys Moreno, que estaba en el estrado, agarra el micrófono y empieza a acompañarse ella misma. Y cuando ocurre eso, que casi todos los que estaban en el teatro, mayores de 50 años, estaban llorando, ¿no?, de alegría, de emoción. Hacia la orilla del mar, si tú no quieres más, preciso andar. Está dentro de un contexto bien interesante, ¿no?, que es casual, porque Kachin, tú sabes que es todo menos nacionalista, ¿no? O sea, y creo que ahí te puedes medirle un poco la grandeza a Kachin, ¿no? O sea, o su generosidad en todo caso, ¿no? Un poeta paceño, Jaime Sáenz, una cantante cruceña, Gladys Moreno, y una poeta, narradora cochabambina, Adela Zamudio. Con Virginia Ayllón esta vez, pero siempre con la ayuda del CESU y con la ayuda de Marcelo Paz Soldán, hemos podido sacar un libro multimedia dedicado a doña Adela Zamudio. Hay un estudio de Willy Oscar Muñoz sobre la narrativa de doña Adela, que dice que quizá ella haya sido la primera en América Latina que inventó una narración femenina. No con voz de mujer, sino una narración femenina, con todas las mañuderías que tienen las mujeres, ¿no?, en América Latina. Y vi que Ayllón lo comprobó con Diamela, una novelista chilena que 50 años después estaba utilizando las mismas técnicas que doña Adela. Mi curiosidad y mi fascinación por Kafka viene del cine. Yo un día, en los años 60, fui al cine a ver la película El proceso de Orson Welles y no entendí nada. Volví a ver al día siguiente, seguí sin entender. Estaba basada en la novela El proceso de Kafka. Entonces, a buscar la novela, leí la novela y seguí sin entender. Y poco a poco esa curiosidad me despertó un shock en mi mente. ¿Cómo puedo no entender una película?
¿Cómo puedo no entender un libro? Yo que he visto millones de películas, yo que he leído miles de libros, y comencé a buscar a Kafka y leer a Kafka, a los que han estudiado Kafka, todo lo que podía, pero a lo largo de décadas y décadas ha sido una fascinación de mi vida leer y entender a Kafka. Hoy en día estoy seguro que entiendo a Kafka tanto que me han invitado a un seminario internacional para hablar sobre Kafka. Pero también siempre guardo esa maravilla de alguien que puede captar las incógnitas del mundo y su horror, y sin embargo dejarte no tranquilo, pero sí inquieto. Hay un libro de entrevistas de un jovencito, Yanuch, que le hizo a Kafka cuando Kafka trabajaba en una fábrica, diseñaba para máquinas, era diseñador Kafka. Y ese jovencito en una pregunta le dice: Don Franz, ¿existe la felicidad?, le pregunta. Y Kafka responde: claro que existe, por supuesto que existe, pero no es para nosotros. Ya pueden interpretar como sea esa frase, pero eso te lanza, ay, pero no es para nosotros. Todos los días nos íbamos caminando, ¿no?, de sociología hasta su casa, mañana y tarde. Todos los días caminábamos y caminábamos. Y recorríamos y siempre hacíamos un camino que era pasar por los cines, el Bustillo, el Capitol, para ver las carteleras, ¿no? Ahora hacemos eso caminando para ver los DVDs que están vendiendo en las aceras. Entonces caminábamos, ¿ya? Y años, todos los días, y veíamos fútbol los sábados o domingos por tele, ¿no? El verdadero maestro, aquel que no enseña directamente, o uno no sabe que está enseñando, y él mismo quizás nunca se propone enseñar, pero una charla con Kachin siempre ha sido como asistir a una lección magistral de un maestro, ¿no? Las charlas siempre son muy fluidas, amistosas, con mucho afecto, pero es un permanente aprendizaje, y creo que esa es su personalidad, y no lo hace para enseñar, sino es su propia naturaleza, ¿no? Entonces yo siempre digo que si mi doctorado mi doctorado lo he hecho ahí, o sea, en las calles de Cochabamba caminando con él, ¿no? Habré estudiado en México un doctorado, pero yo sí he aprendido algo sí he aprendido para, ¿no?, ser lo que soy profesionalmente, ¿no?, creo que el 99% de hablar, de escucharle, de hablar y escucharle. Kachin es un gran conversador, ¿no?, es un gran narrador, y claro, las típicas reuniones o farras de literatura son eso, no es que los que estudian literatura y los que leen dejan de hablar en el momento en que dejan las aulas o los seminarios o los cursos. Siguen hablando del tema en las calles, en los bares, etc. Y esa posibilidad de que esa conversación y ese universo de lecturas y esas prácticas de lectura se conviertan en una vida, por supuesto que eso era un modelo. Yo creo que muchísima gente así ha aprendido con él, ¿no? O sea, no por una relación académica, digamos, que implique un espacio y un periodo determinado, sino hay mucho en el Kachin de esto de la charla coloquial, de la conversación. Es un gran conversador, Kachin, y para mí es el privilegio de estar con un maestro. Yo lo llamaría así, y lo pienso y lo siento así, ¿no?, a lo largo de los años. Es muy natural que a
todos nos salga y a muchos de sus alumnos, de sus alumnas les sale de manera muy natural la palabra maestro, ¿no? Cuando yo me encuentro en algún lugar con alguien que ha sido alumno de Kachin, dice, ¿qué es del maestro Kachin?, ¿no? Esa doble importancia del Kachin, ¿no? Que es uno como un ensayista que hemos leído y seguimos leyendo, como un referente además en la lectura de ciertos textos, pero por otro lado también como un gran conversador, ¿no? Un gran conversador que explora en la conversación los modos retóricos de la conversación, ¿no? La conversación es un modo más digresivo, ¿no? Que establece conexiones un poco más audaces, y esa conversación como una red, ¿no? Como un árbol que se extiende, es la que ha producido, yo creo, muchas vocaciones también, ¿no? Yo me incluyo entre ellas, ¿no? Esa posibilidad de ver la literatura y la lectura de literatura boliviana como un destino, como un oficio. En el fondo del fondo, lo único que yo he hecho es leer. Y el único matiz que hay en mi trabajo de investigación es agarrar lo que leo y escribirlo para chismearle a otros. No he hecho otra cosa. Sí, obviamente para leer con atención he tenido que utilizar métodos, teorías, etc., pero lo único que he hecho es leer. Yo recuerdo una frase de Jorge Luis Borges, que es otro autor importantísimo para Kachin. Borges dice que otros se enorgullezcan de lo que han escrito, yo me enorgullezco de lo que he leído. Así lo pienso a Kachin. Le da a la lectura una dimensión tan creativa, ¿no? Tan constructiva y tan creativa y tan audaz también como la escritura. No tengo vocación estrictamente artística como para escribir poesía, cuentos, novelas, etc. Me doy cuenta que no tengo ese talento, así que en vez de contar cuentos, cuento lo que leo. Yes, I sit in my chair, I'm filled with despair. There's no one could be so sad. With gloom everywhere, I sit and I stare. I know De tanto leer, el Quijote ha enloquecido y quiere vivir lo que ha leído. Y entonces su vida se vuelve un libro. Y el otro arquetipo de esa actitud, sin duda alguna, es Las Mil y Una Noches. Para mí el libro más maravilloso de la literatura universal. ¿Cuál es la maravilla? De que Sherezada, para que no la maten, tiene que contar cuentos. Porque si dejara de contar, muere. Entonces, la vida es contar. La vida como vida es gracias al arte. Esa es una de las más grandes síntesis que hay y que explica por qué los hombres, los seres humanos, crean, porque tienen que vivir. Pero la explicación más amplia de eso, de Kafka. Todo ser humano nace con un demonio que lo lleva a hacer macanas y que lo puede llevar a la ruina, como son, qué sé yo, los vicios, los crímenes, las guerras, ¿no? Pero también ese mismo demonio es el que le hace volverse aventurero, buscar otras cosas, irse de su casa, y también por ahí la creatividad. Pero este demonio en general te derrota, se aprovecha de ti. Y Kafka dice que el único que encontró una solución para eso fue Sancho Panza. Agarró a su demonio, lo metió en un caballo, lo volvió Don Quijote, y Don Quijote iba haciendo todos los líos, sufriendo todas las locuras, todo, y Sancho, chocho de la vida, compartía todas esas aventuras sin ninguno de los problemas ni dolores. Y probablemente esa sea
la función del arte. Poder acompañar vía un libro, vía una película, una serie de aventuras u horrores enormes, pero tú fuera de eso. Y quizás los escritores también hacen eso. En su obra hacen las locuras del Quijote, pero desde fuera no están sufriendo esas locuras. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas, sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de ansiedad mi corazón. Y yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Ahora me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive